hablar de un aspecto poco conocido, poco difundido de la Segunda Guerra Mundial, pero que yo encuentro particularmente fascinante, pues fue revolucionario para su época. Me refiero al primer ataque, a la primera ofensiva interoceánica en la historia de la humanidad y que fue llevada a cabo por el Imperio japonés contra los Estados Unidos de Norteamérica mediante globos aerostáticos dirigidos en forma automática y que fueron lanzados desde el Japón hasta los Estados Unidos tratando de llevar la guerra a suelo norteamericano. Hace no mucho, aproximadamente un año y medio, restos de un globo aerostático fueron encontrados en las costas del Canadá. Y no muchos años antes, en octubre del 2014, frente a la localidad canadiense Lumby, se había encontrado y se tuvo que hacer explosionar los restos de un globo aerostático con explosivos. No muchos años antes de eso, se encontraron restos similares en las costas de Alaska, incluso en las costas del noreste de México. Pero para entender el por qué los japoneses hicieron tremendo esfuerzo bélico, que no fue nada sencillo, por cierto, para entender esto tenemos que remontarnos al 18 de abril de 1942, cuando el general James Doolittle de la aviación norteamericana bombardeó por primera vez Tokio, la capital del imperio japonés. Este hecho hirió mortalmente el orgullo de los japoneses, que inmediatamente se pusieron a explorar maneras de tomar represalias contra los Estados Unidos de Norteamérica. En ambas guerras mundiales, pero particularmente en la segunda, Estados Unidos contaba con una ventaja estratégica. En la Segunda Guerra Mundial, ciertamente, las potencias beligerantes habían desarrollado mucho su aviación y los bombarderos, particularmente los bombarderos pesados, no eran la excepción. Pero Estados Unidos tenía la ventaja de estar fuera del rango de los bombarderos enemigos. Ni siquiera las nuevas armas como las B-1 y las B-2 que los alemanes habían desarrollado para atacar desde las costas francesas del Reino Unido podrían, por supuesto, amenazar a los Estados Unidos. Esto tenía dos grandes ventajas. Por un lado, el enemigo no podía realizar bombardeos quirúrgicos o estratégicos que buscaran minar la producción industrial de los Estados Unidos, particularmente la producción armamentística. Y todos sabemos, por supuesto, lo importante que fue esta producción norteamericana, no solo para el esfuerzo bélico de las tropas norteamericanas, sino de sus aliados occidentales e incluso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La segunda ventaja, evidentemente, es que los enemigos no podían realizar bombardeos masivos en las ciudades importantes que buscaran quebrar la moral de la población civil. Desde el punto de vista alemán, lo más cerca que los alemanes pudieron llevar la guerra hacia los Estados Unidos fue cuando tuvieron impresionantes éxitos a inicios de 1942 con sus U-boats, los cuales atacaban a los navíos mercantes que salían hacia el Atlántico desde los puertos de la costa este de los Estados Unidos. Pero ciertamente esto no amenazaba a la población civil en modo alguno. Pero este esfuerzo muy creativo, muy intenso que realizaron los japoneses de realizar esta ofensiva transatlántica prácticamente ha pasado desapercibido y es francamente revolucionario porque es la primera vez que se realiza una ofensiva transatlántica. Los japoneses se esforzaron mucho, les demoró 2 años al mando del general Kusawa en desarrollar esta estrategia de globos aerostáticos. Y se calcula que entre el 1 de noviembre de 1944 y finales de abril o principios de mayo de 1945, los japoneses, dependiendo de las fuentes, se calcula que habían lanzado entre 6.000 y 9.000 globos aerostáticos llenos de hidrógeno desde Japón a Estados Unidos, y se calcula también que alrededor del 10% habrían llegado a las costas norteamericanas. Estos globos tenían una altura de 20 metros, un diámetro de 10 metros, volaban a una altura de 12 kilómetros, donde agarraban corrientes fuertes, sobre todo en esos meses del año, que soplaban con intensidad en dirección hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y llegaban a alcanzar velocidades de entre los 150 y los 300 kilómetros por hora. Estaban hechas con un papel liviano y contenían bombas fragmentarias, pero principalmente bombas incendiarias, tubos llenos de pólvora, mecanismos para activar las explosiones y otros mecanismos sumamente ingeniosos.
La ofensiva realmente no estaba pensada para causar bajas. Lo que realmente buscaban los japoneses era generar incendios forestales masivos en los frondosos bosques de las costas occidentales de los Estados Unidos. Ciertamente con esto buscaban causar estragos en la población civil, hasta cierto punto afectar la industria maderera, entre otras cosas. Los norteamericanos llegaron a considerar la posibilidad que quizás los japoneses podrían lanzar armas químicas, podrían llevar plagas, podrían llevar armas biológicas, pero luego se vio que esto no era una posibilidad real y de hecho esto nunca llegó a suceder. Solamente se produjeron 5 bajas como consecuencia de esta ofensiva japonesa. 5 civiles que estaban realizando un picnic en la localidad de Bly, en el estado de Oregón, murieron el 5 de mayo cuando explotó un globo aerostático cerca al lugar donde ellos estaban. Curiosamente 3 días antes de que se rindiera Alemania, pero recordemos que Japón seguiría en la lucha hasta agosto de 1945. Esta ofensiva de globos aerostáticos para mí es muy importante porque yo la considero hasta cierto punto los antecedentes de lo que hoy día son los cohetes interoceánicos, que tienen muchas potencias, y de hecho no hay ninguna duda de que fue la mayor ofensiva interoceánica hasta que el Reino Unido invadió las Malvinas en 1982. 2 factores claves de por qué los japoneses no lograron el éxito que realmente pudieron haber tenido. Primero, fue un invierno duro en Estados Unidos y había mucha nieve, que ciertamente no permitió que los japoneses lograran el efecto deseado con las bombas incendiarias particularmente. Pero si los japoneses hubiesen seguido lanzando 100 globos diarios durante el mes de mayo y el mes de junio, ya cuando la estación veraniega llegaba a los Estados Unidos, probablemente la historia hubiese sido otra. Otro aspecto muy interesante es que los norteamericanos hábilmente mantuvieron un estricto secreto sobre esta operación japonesa. Casi nadie en los Estados Unidos, ni civiles ni militares, sabían lo que estaba sucediendo. ¿Y esto qué implicó? Que los espías japoneses o los japoneses, cuando interceptaban señales radiales norteamericanas, no escuchaban absolutamente ninguna noticia, no se reportaba ningún daño, ningún incendio, nada, y los japoneses pensaron que habían fracasado y detuvieron el lanzamiento de globos, como les digo, a finales de abril, principios de mayo de 1945. Pero si Kusawa, el general japonés encargado de esta operación, hubiese sido oído y se hubiesen seguido lanzando los globos, probablemente los japoneses pudieron haber tenido más éxito con esta operación. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en la siguiente entrega.